Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito, capítulo 3 y versículo 3, donde dice: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, reverdes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Comienza diciendo aquí el apóstol que, porque nosotros también éramos en otro tiempo. La ética cristiana que se enseñaba en la Iglesia tenía una razón de ser. De ahí, la conjunción por qué, que establece un contraste entre la vida que se indica y la anterior forma de vivir de cada uno de los creyentes. Y note que el apóstol se está refiriendo aquí a un tiempo anterior a la conversión. Por tanto, el tiempo a que se refiere es indefinido en otro tiempo, pero perfectamente conocido por cada uno de los cristianos, ya que era el tiempo que antecede al momento de la fe en Cristo. Y al mismo tiempo, el pronombre personal nosotros incluye a todos los que han creído sin excepción alguna. Y nótese que al incluirse Pablo en ese nosotros, está deshaciendo cualquier pretensión de distinción entre judíos y gentiles, ya que todos los hombres son iguales, porque todos somos pecadores delante de Dios. Así pues, dice este versículo que éramos insensatos. Y este es el primer calificativo que se aplica a la condición personal antes de conocer a Cristo, ya que cada uno de nosotros éramos insensatos. Y hay numerosos versículos que no hablan de ello, como por ejemplo Romanos capítulo 1 versículo 21, Gálatas capítulo 3 versículo 1 y Efesios capítulo 4 versículo 18, por citar algunos. Así pues, la mente carnal no puede entender ni tampoco discernir las cosas del Espíritu, porque para él son locura. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, desde nuestra condición de pecadores, una mente corrompida no acepta la voluntad divina para la vida del hombre, porque viven en consecuencia con una mente enteblenecida, es decir, siendo de entendimiento enteblenecido, sin luz alguna para alumbrar su entendimiento. Ya que una mente así genera pensamientos que el corazón reverde atesora. Por tanto, el corazón, centro de la vida y de la voluntad, promueve los pensamientos que son propios a una mente enteblenecida, convirtiendo al hombre en un insensato. Y es posible que el término traducido por insensato, que denota también modo vano de pensar, sea en el pensamiento de Pablo, equivalente a corazón, en el sentido del núcleo de la personalidad humana, de donde salen los pensamientos. El Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 51 dice: Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Un corazón insensato genera pensamientos naturalmente insensatos, que se oponen y se dejan sin efecto a la verdad, ya que ese corazón envanecido, de donde surgen los pensamientos e intenciones que generan el estilo de vida propio de los no regenerados. Mateo capítulo 15 y los versículos 19 y 20 dice:
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, lo que aflora al exterior desde un corazón entenebrecido reviste múltiples formas de pecado, ya que los deseos que surgen en la intimidad del corazón y afloran al exterior lo hacen en actos diversos. La insensatez del hombre inicia el movimiento íntimo hacia la consecución de una acción que será siempre algo propio de las tinieblas, por cuanto se trata de un entendimiento entenebrecido. Así pues, ese entendimiento entenebrecido expresa la realidad de una vida que es ajena a la vida de Dios. Es la que los creyentes tienen, que es concedida precisamente por Dios mismo a quien cree. Nótese lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, Pablo enseña que todos los no regenerados están ajenos a esa vida. Literalmente está diciendo alejados de la vida de Dios. Y el término tiene un significado amplio, de ahí que se pueda traducir como alienados, es decir, de conciencia muerta. Y también encaja bien, puesto que antes el apóstol se refirió a que los gentiles andan en la vanidad de su mente, Efesios capítulo 4 y versículo 17, lo cual es una equivalencia a locura espiritual. Estos son los que voluntariamente se alejan de la vida de Dios. Tal vez se encuentren en una buena ilustración del sentido de lo que el apóstol dice, en el hijo pródigo, que voluntariamente se alejó del Padre para vivir perdidamente, esto es, una vida de pecado y desenfreno lejos de Él. Y nótese que en este joven solo se produjo un cambio cuando volvió en sí, como señala Lucas capítulo 15 versículo 17, ya que estaba pues alineado, es decir, loco, y volvió a la cordura. La vida de Dios, que es luz y se vive en la luz, es extraña para ellos. Por tanto, la verdadera luz que alumbra a todo hombre se extingue en ellos y para ellos, de manera que quien no vive la vida de Dios vive en tiniebla y él mismo está entenebrecido. Es por eso que los no salvos están alejados de la vida de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por tanto, no había otro camino que era el de la desobediencia, para una mente que está funcionando en la insensatez. Y esta desobediencia a la autoridad divina se manifiesta también en la autoridad humana, como señala en esta misma carta el capítulo 1, versículo 6, versículo 10 y el capítulo 3, versículo 1. Ya que el hombre es desobediente por condición, esto es, no es desobediente por desobedecer, sino que desobedece porque es desobediente. La desobediencia forma parte esencial de una vida que está muerta en delitos y pecados. Esta condición no presta atención absoluta a la voz de la conciencia, ni a la ley divina, ni a los padres, ni a las leyes de los gobernantes. Romanos, capítulo 1 y versículo 30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres.
Ahora bien, el Espíritu Santo es la regeneración que traslada al creyente de la esfera de la desobediencia a la de la obediencia. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Anteriormente a esto, el hombre no solo no quiere obedecer, sino que tampoco puede hacerlo por su naturaleza precisamente depravada. Y continúa este versículo apuntando también a otro aspecto del hombre natural que vive extraviado, es decir, sin camino cierto, ya que es natural que el extravío sea la consecuencia de la desobediencia, ya que sin sujeción a la ley de Dios, sin la aceptación de sus mandamientos, el hombre está fuera del camino. Y es sorprendente que esta es una verdad ampliamente enseñada en las Escrituras, pero que sigue siendo cuestionada por el hombre. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los caminos que el hombre sigue son los que entiende rectos, conforme precisamente a sus pensamientos. Pero si la mente está enteblenecida y los pensamientos son locura, nunca podrá ser bueno el camino que traza por sí mismo. Por eso dice la misma palabra de Dios en Proverbios, capítulo 14 y versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino correcto procede siempre de Dios, porque Dios es el que hace perfecto mi camino. Salmo 18, versículo 32. Y nótese que solo aprendiendo de Él y en disposición de obediencia se evita el extravío. De ahí la oración del salmista en el Salmo 27, versículo 11, cuando dice: enséñame, Jehová, tu camino. Y a lo que Dios le responde: te enseñaré el camino por donde debes de andar. Salmo 32, versículo 8. Ahora bien, ignorar el camino de Dios es divagar, extraviado, como dice de Israel: pueblo, es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Salmo 95 y versículo 10. Por tanto, la rebeldía del hombre se aprecia no solo en su extravío, sino en la negativa a seguir la senda de Dios, ya que todos los hombres, sin excepción, que viven sin Dios, están sumamente extraviados y son perdidos, sin ninguna esperanza. Y añade también el apóstol que los creyentes antes éramos esclavos en concupiscencias y diversos placeres. Note que los malos deseos habían tomado dominio de las vidas y conducta de los que ahora son creyentes. Y el término tiene que ver con pasiones, en este caso pecaminosas, y que dominaban de tal modo que convierten al dominado en un esclavo de ellas. Por lo que sigue en la frase de esas concupiscencias tiene expresión en placeres ilícitos. Y estos son diversos, literalmente de muchos colores, significando un gran número de ellos. Y baste leer, por ejemplo, el primer capítulo de la Epístola a los Romanos para darnos cuenta de la situación que aquí se describe en Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 32. O la lista de los pecados que aparecen escritos en distintos lugares del Nuevo Testamento, ya que sería demasiado extenso hacer una relación de esto ahora. Y sigue diciendo el apóstol que todos nosotros practicábamos entonces la malicia. Note que no es simplemente que fuésemos malos,
sino que hacíamos maldades y nos gozábamos en ello. No podía ser de otro modo cuando la disposición de la mente es una disposición perversa, ya que es la maldad en el sentido activo. Romanos, capítulo 1 y versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y nótese que aquí el apóstol usa el término malignidades. La maldad, que es la manifestación del mal arraigado en el corazón del hombre, ya que son en general las malas intenciones que salen del corazón, conteniendo también el deseo perverso de desprestigiar e injuriar a otros, del que se ha tratado anteriormente. Y también menciona la envidia. El resentimiento es de no tener lo que otros tienen. Y note que esa pasión pecaminosa genera odio y deseo de eliminar al envidiado, ya que la envidia fue el motivo por el que los líderes judíos entregaron al Señor Jesús. Mateo, capítulo 27, versículo 18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia llega incluso a vender a un hermano para hacerlo desaparecer del ámbito familiar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Este es el más innoble de los vicios, porque nunca puede contentarse con el bien de otros, ya que no solo es que lo desee para sí, sino que luchará para privárselo al que lo tiene. Así pues, la envidia es el sentimiento de disgusto producido ante la prosperidad ajena, y es semejante a celo, siempre entendido en el sentido malo. Y aquí se trata de espíritu resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el envidioso considera que deberían ser suyas o que desearía para sí. Y el pecado corroe la intimidad del área afectiva, de manera que los envidiosos se lamentan del éxito incluso de los suyos o de los más cercanos. Y note que la palabra tiene siempre sentido malo. Y vayan 3 referencias bíblicas, aunque hay muchas más. Por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 29, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Así pues, la envidia constituye un peligro potencial contra el envidiado. Proverbios, capítulo 27, versículo 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Note que este pecado ha causado grandes estragos en la obra de Dios, al caer en mano de envidiosos creyentes capaces y probados. Y téngase en cuenta también que muchos de los grandes maestros han sido literalmente echados fuera de las iglesias por la acción de envidiosos, que consideraban para ellos lo que Dios había dado a sus hermanos. El apóstol menciona aquí un término que literalmente significa pasar la vida, y pudiera ser interpretado como algo individual o independiente del resto de las malignidades que se citan en el versículo, esto es, un despreocuparse del todo y simplemente permitir que el tiempo pase sin provecho espiritual alguno, pero más bien debiera unirse a todos los vicios que se mencionan, lo que expresaría por tanto que el hombre
pasa la vida practicando perversidades. Y sería equivalente a llevar una vida, esto es, un estilo de vida que se concreta en dos calificativos más. Una experiencia de vida como la descrita hace del que la experimenta una persona odiosa, o como se traduce también, aborrecible, en general, alguien repugnante. Por tanto, son personas dignas de odio por parte de Dios y de los hombres. Y concluye diciendo el apóstol que el odio era algo universal, odiándonos unos a otros. Note que el odio es lo que ha sustituido al amor en el mundo. Y esto es lo que ocurre cuando los perversos viven en relación con otros perversos, ya que el verdadero amor es imposible para el hombre natural, porque es la expresión con que Dios se exterioriza y solo el amor perfecto procede de Él. Entonces, quien vive en un camino de alejamiento de Él, es decir, de Dios, no puede sino manifestar el odio antónimo del amor, ya que el que ama a todos los hombres es porque el amor de Dios se ha derramado en su corazón por el Espíritu Santo de Dios. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Y tengas en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva, sino de una relación de perversidades motivadas por la carne, a las que se pueden añadir, naturalmente, otras muchas más. En la epístola a los Efesios, el apóstol las llama obras infructuosas de las tinieblas. Efesios capítulo 5 y versículo 11. Naturalmente esto conduce al tema que sigue, expresando cómo de una situación de pecaminosidad puede pasarse a la de honesta y ejemplar vida conforme a Dios, a la vez que, puesto que el ejemplo de lo que éramos antes, se debe entender la necesidad de mantenerse alejados de tales perversidades por quienes son hijos precisamente de la luz. Y todas estas cosas habían sido advertidas antes en la enseñanza del apóstol, ya que la instrucción de la epístola es un recordatorio de lo que había sido su instrucción personal para todos los creyentes. Y voy concluyendo con esto. Nótese que este era el cuadro oscuro y feo, en el que antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador estábamos nosotros. Y cabe hacerse una pregunta: ¿acaso alguien se atreve a desmentirlo? Nótese que con su modestia habitual, el apóstol se incluye entre aquellos que antes habíamos sido engañadores. Y esta era la gran vanidad de una vida pecaminosa, en continuo también desafío en contra de la voluntad y del camino de Dios en la vida de uno mismo. Y también era la terrible pérdida de quien se aleja de Dios en medio del universo, de Él. También era la esclavitud a la propia naturaleza bestial que necesariamente produce el pecado, ya que por tanto era una vida impía, inflamada de envidia, odio y muchas cosas más. Todo esto describe el hoyo cenagoso, de donde el apóstol les dice a los creyentes cretenses que había sido rescatado recientemente. Amigo y amiga oyente, para poder salir de todo esto, te puedo asegurar que el hombre por sí mismo no puede hacerlo. Y es por esta razón que tienes necesidad, tú, en el día de hoy, como yo la tuve también anteriormente, de acudir a alguien que sí que puede sacarme de ese hoyo cenagoso,
y este es el Salvador Jesucristo. Él tiene poder y desea sacarte a ti como lo hizo conmigo y con tantos miles y millones de personas que han acudido a Él cuando estaban ahí, y Él la ha sacado. Y no solamente te sacará de ese hoyo cenagoso, maloliente, sino que también te sacará de las tinieblas y te llevará a su luz admirable. Por tanto, amigo y amiga oyente, sin más demora, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración de fe. Señor Jesús, de todas esas cosas que se han mencionado, muchas de ellas las practico, pero en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento absolutamente de todos ellos y te pido, con toda humildad, que me saques de este pozo, que me lleves a tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.